Hoy quiero conectar nuestra porción de la Torah con la serie que hemos estado haciendo, donde hemos estado en la serie de fuego en la montaña. Esta es la parte. Libre de eso, ¿cuántos disfrutaron de llevar a Batia Sigal la semana pasada? ¿No fue genial tener una palabra fresca de la tierra? Oh hombre. Estamos orando por el resto de su gira en los Estados Unidos y orando para que el Señor los bendiga y solo grandes emisarios en la tierra, y así que gracias a todos por eso. Que dieron hacia ellos para bendecirlos financieramente, y fue una gran bendición tenerlos, y ellos nos bendijeron y nosotros los bendecimos, así que está hermosa. Relación que tenemos con nuestros emisarios en la tierra, aún con la serie Fuego en la Montaña. Esta serie de avivamiento que el Señor puso en mi corazón ya en noviembre, diciembre, y se está cumpliendo, y la tercera parte de ella. El Señor no me ha dicho exactamente cuántas partes tendrá, pero tendremos tantas partes como Él quiera, y sé que hay al menos algunas más por venir. Pero esta sección en particular, titulada Cuando el cielo invada la tierra. Y entonces quiero conectar eso con nuestra Torah. Y realmente mira esta idea del cielo invadiendo la tierra. Lo oramos en el Padre Nuestro. Yeshua nos enseñó a orar: que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y entonces quiero ver ese concepto del cielo invadiendo la tierra. Si no escuchaste el mensaje anterior sobre mundos paralelos, podría ser útil volver y ver ese mensaje, se relacionará con eso. Esta idea de que el cielo no es solo un lugar lejano al que esperamos ir después de morir, sino que es una realidad muy presente, pero tenemos que revelar el cielo aquí en la tierra. Y esa es una de nuestras misiones, es hacer visible lo invisible, como Ron y Diane lo hicieron muy bien en la tienda de dólar. Todo lo que haces es mencionar el nombre de Yeshua, y comienzas a marcar el comienzo de ese reino. Comienzas a revelar ese reino invisible que está aquí, está entre nosotros. Yeshua nos enseñó. Y qué hermoso es, la gente comienza a llorar, ellos empiezan a llorar. Empiezan a identificarse, es el reino toca corazones y vidas. El Ruach está detrás de esto, y todo lo que el Ruach necesita es que alguien abra la boca y presente el reino, y comienza a influir en todos los que lo rodean. Estabas pensando en los días de atrás de COVID, donde teníamos que tener distanciamiento social y no queríamos tocar ni hablar. ¿Sabes? Podrías contaminar o ser contagioso para alguien más. Bueno, el reino es así. En lugar del distanciamiento social, nosotros social traemos cercanía. No sé cómo se llama a eso, cercanía social, y liberamos el reino. Nosotros queríamos influir, queríamos ser efectivos, queríamos ser contagiosos, y lo es, y eso es realmente. Es hermoso. Nosotros somos los barómetros de eso. Cercanía social, me gusta eso. El distanciamiento social tenía que irse. Gracias a Dios, hemos terminado con el distanciamiento social. Casi todas las rayas están fuera del suelo ahora, gracias a Dios. Recuerdo esa distancia de 2 metros. Y tratar de comer con la mascarilla puesta en el avión. Das un mordisco y luego, tienes que volver a levantarte. Era Mashogana, pero gracias a Dios ya lo superamos y tenemos la vida eterna contagiosa, Mashogana, y volvemos a cómo se dice, hermano. Cercanía social, me gusta eso. Muy bien, nuestra porción es doble. Tenemos estas porciones dobles cuando tenemos año bisiesto y tenemos que distribuirlas, pero no estamos en eso, así que las agrupamos. Y Kiroshin. H se traduce generalmente como después de la muerte de, y Kiroshin es los santos. Y viene de Levítico 16 en 1 hasta el capítulo 20, 27. Quiero centrarme, voy a tocar ambos. Y los relacionaré con nuestra serie, pero quiero verlos brevemente. En Éxodo 16 en 2, Iris hizo un excelente trabajo leyéndolo. Para nosotros, quiero destacar algunas partes. Levítico 4:12 de la tarde. Hablé con Moisés después de la muerte de los 2 hijos de Aarón, cuando se acercaron a la presencia de Adoni y murieron. Adoni le dijo a Moisés: dile a tu hermano Aarón que no entre en ningún momento al lugar santísimo detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. Dijo que no moriría, porque yo aparecería en la nube sobre el propiciatorio. Entonces, para poder entender lo que está pasando aquí, capítulo 16, realmente tenemos que mirar atrás al capítulo 9.
porque realmente se refiere al asunto de los dos hijos de Aarón. Nadab y Abiú, y ellos estaban. Ellos entraron en lo que se conoce típicamente como el fuego no autorizado. Fuego extraño que emitieron delante del Señor. Así que echemos un vistazo a eso. Buse esta escritura es sobre eso. Así que echemos un vistazo atrás al capítulo 9, capítulo 9. Para ser revelado en la tierra, hablamos de eso, la misión judía de difundir el conocimiento experiencial de Dios, la gloria de Dios para ser revelada. Y eso es lo que pasó, aparece, la gloria de Dios aparece a todo el pueblo. Fuego sale de la presencia de nuestro holocausto y la grasa en el altar. Y todo el pueblo vio, gritaron y cayeron sobre sus rostros. Bueno, ese es un servicio carismático si alguna vez he visto uno. Probablemente lo llamamos un servicio pentecostal. Todos están sobre sus rostros, están gritando, quiero decir, eso es wow. Eso es un avivamiento sucediendo allí, los corazones de las personas se están volviendo al Señor. Aleluya, eso es lo que estamos buscando, la gloria de Dios se manifieste en nuestra presencia. La realidad de quién es Dios. La gente está mirando, todos somos creados a la imagen de Dios, y todos estamos deseando esta conexión con Dios, estamos hechos para la intimidad con Dios. Ya seas creyente o no, estás hecho para eso. Toda nuestra alma, todas nuestras almas descienden de Dios. Y todas nuestras almas anhelan reconectarse con Dios. Pero se necesita gente para ayudarnos a reconectarnos muchas veces. Dios se revela generalmente a través de la gente y a través de su palabra. Y por eso la gente busca esta experiencia, estamos programados para esta experiencia. Es un poco más de voltaje y podemos manejarlo en este mundo, así que a veces la gente se cae. La gente grita, es un poco más eléctrico de lo que solíamos. Pero luego tenemos esta extraña situación con los hijos de Aarón, así que veámosla y hablemos de ello brevemente. Dijo, ahora los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron su propio incensario, cada uno tomó su propio incensario. Pero fuego en él, puso instancia encima y ofrecieron fuego no autorizado delante de los ojos, lo cual él no había mandado, y el fuego salió de la presencia de Jehová, y los consumió, y murieron delante de mí. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que hablé, diciendo, a los que están cerca de mí, yo me mostraré santo. En los rostros de todo el pueblo, yo seré glorificado. Entonces Aarón guardó silencio. Entonces, quiero plantear una rápida observación. Los sabios y eruditos tienen una especie de lucha. ¿Cuál fue el problema con el fuego no autorizado? ¿Por qué estaba Dios tan enojado? A todos los efectos prácticos, parece que dice que estaban en camino a la tienda de reunión. Tomaron sus incensarios y fuego de la presencia salió del lugar santísimo y los consumió. Y es esta idea de que Moisés y Aarón ya habían entrado. Y cuando salieron, la gloria salió con ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Nadab y Abiú sintieron que tenían que participar en eso? Es difícil de decir. Aunque ellos también subieron a la montaña y comieron y bebieron wifune. Y para efectos prácticos parece como si estuvieran demasiado familiarizados. Demasiado en común con Dios y trataran de entrar al mismo lugar santísimo con sus sensores. Parece que quieren ser parte de la gloria. Especulativo, pero los sabios tienden a estar de acuerdo en que eso es lo que estaban haciendo. Ellos estaban preparados para entrar al mismo lugar santísimo ellos mismos, y Dios puso algunos límites allí. Y dice que aquellos que vienen delante de mí, yo seré, me mostraré santo. Así que tiene que haber un nivel de santidad conectado a la gloria de Dios. Dios no se presenta como un algodón de azúcar o algo así, como un truco de circo o algo común. Tiene que haber un nivel de santidad, y eso es lo que vemos que sucede aquí. Levítico 9, 19 versículo 2 nos da. Esto es de nuestra porción Kyoshin, donde dice Kiroshiim. Y seréis santos, porque yo, Adoni, vuestro Dios soy santo. Así que tenemos esta idea de que Dios es santo. ¿Qué es santo? Apartado, absolutamente, Él es diferente de su creación. Él creó todo, pero Él está apartado de su creación, nos llama a ser santos. Y diferentes grupos han luchado con lo que significa ser santo. Es decir, algunos grupos sintieron ganas de beber cafeína. Los hizo impíos o tenían que usar mangas largas o
No usar joyas para ser santos o no beber alcohol para ser santos o no. Bailar para ser santos, y puede que haya algunas cosas relevantes y todas esas cosas. Pero nuestra porción de esta semana en realidad nos da un pequeño código. Un pequeño capítulo, un manual sobre la santidad, y es interesante allí, la santidad es apartada. Debemos ser apartados para Dios, pero es interesante que la santidad, y vemos algo de eso. No se supone que nos afeitemos las patillas. Y se supone que guardemos el Sabbat. Y varias otras cosas que nos distinguen. Pero lo más importante del capítulo sobre la santidad también se trata de hacer las cosas correctas. No oprimir a los extranjeros, cuidar de los pobres. No chismear ni hacer la zanjar a espaldas de las personas. Todas esas cosas también son santidad. Así que no se trata solo de nuestra apariencia o cosa física, aunque eso tiene un aspecto. Pero no es solo separado de todo el mundo, sino separado con un propósito, separado para lograr la rectitud. No es suficiente para el judaísmo. El cristianismo enseña la santidad de forma un poco diferente. Muchas veces, en el cristianismo, la santidad se ve como alguien que vive quizás en un monasterio, completamente separado del mundo, quizás no en tu rama del cristianismo, pero sí en la doctrina o pensamiento cristiano histórico. Así era como se era santo. Se vivía en un monasterio en el desierto, o aislado, para ser santo. Esa no es realmente la imagen bíblica ni la imagen judía de la santidad. Así que, al analizarla, quiero analizar la santidad. La santidad debería infundir piedad en nuestro mundo, en lugar de simplemente separarnos. Sí, necesitamos estar separados de este mundo, pero no se trata solo de vivir en nuestro pequeño y sagrado grupo, ni de desconectarnos completamente de todo y construir muros para aislarnos del mundo. Esa no es la imagen judía ni la bíblica. La santidad, en la imagen bíblica y en el pensamiento judío, consiste en eliminar la mundanalidad para crear espacio para la piedad. Una vez que la alcanzamos, influimos en el mundo. Así que sí, necesitamos muros, pero deben ser muros permeables que podamos alcanzar. Me encanta el testimonio de Ron y Dion. Para mí, eso es santidad. Crearon un espacio para que Dios entrara en la tienda de todo a $1. ¿Cómo lo hicieron? Mencionando el nombre, cantando la canción, había un ambiente de santidad allí. Y eso impactó a las personas con las que hablaron. Es hermoso, un gran ejemplo. El libro de Hebreos, capítulos 12 y 14, nos dice: busquemos la paz con todos, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Necesitamos un espacio sagrado para que la gente vea al Señor. La mayoría de la gente está acostumbrada a ver el mundo que la rodea, y la mayoría no ve a Dios, porque no hay una separación. De eso se trata realmente, y cuando creamos un espacio sagrado. Cuando nos alejamos de las cosas de este mundo, creamos un espacio para que Dios habite. Es por eso que en Sukkot construimos una pequeña suca. Nos recuerda que construimos un espacio en este mundo para que Dios se manifieste. Él está en todas partes, los cielos no pueden contener la tierra. Este es su escabel, sin embargo, Él manifiesta su presencia cuando construimos un espacio para Él. Cuando creamos un espacio, cada Sabbat creamos un espacio para Él. Es por eso que en la adoración experimentamos la presencia de Dios. Gracias a nuestro equipo de alabanza por crear un espacio sagrado para que nos conectemos con Dios. Lo hacen a través del canto y la danza. Hay un lugar sagrado. Sabbat, un lugar sagrado donde nos conectamos con Dios. Pero podemos crear esos espacios durante toda la semana. Bueno, necesitamos ese espacio, necesitamos esa santidad. Sin santidad nadie verá a Dios. Ese fue el mensaje de Hug. Puedes pasar por cosas religiosas y eso no significa que la presencia de Dios esté ahí. Si lo estás haciendo con un corazón equivocado, un corazón falso o de una manera que Dios no prescribió, no podemos simplemente esperar que su presencia se manifieste. La verdadera santidad invita a la presencia de Dios. Es casi como un vacío que ruega por ser llenado. Ruega por la presencia de Dios, creamos espacio para Él en este mundo.
Para hacer eso tenemos que deshacernos de algo del mundo para crear espacio para Él. No es que lo necesite, pero así es como Él lo diseñó. Sin santidad, nadie verá a Dios. Así que tiene que haber un nivel de la santidad, requiere un nivel de consagración. Y un espacio. Cuando pienso en un espacio despejado, pienso en la mundanalidad despejada, algo de este mundo despejado para dar cabida al otro mundo. Así que quiero compartir una historia con ustedes que espero les sirva de ilustración. Les conté que después de dejar de pescar en Alaska, el Señor me llamaba a las misiones. Supe exactamente que me llamaba a las misiones. Su voz es muy clara. Mateo 28:19 fue la escritura que me dio. Está con los oigregas, incluso en el fin de los tiempos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautízalos en el nombre del Padre, de la roca, del Hijo y de la torre, y lo estoy con todos vosotros. Y entonces yo ya sabía. Ya me habían hablado de una organización llamada YWM, Juventud de la Misión. Y sabía que tenían barcos médicos de misericordia y entonces pensé que eso encajaba muy bien con mi experiencia en los barcos y fue una transición sin problemas y me uní al personal de la misericordia de la isla en el Pacífico. Sus puertos de origen estaban en Australia, Nueva Zelanda, servían a las naciones insulares. Vanuatu, Nueva Caledonia, Fiji, Papua Nueva Guinea. Toda esa zona de Melanesia y Micronesia cerca de Australia y Nueva Zelanda. Yo era parte de la tripulación del barco, así que funcionó muy bien. Pasé de un barco, pescando peces a otro pescando almas. Aleluya, fue un momento hermoso. Tuve que participar en un programa de discipulado. Todos los que están en Irán deben participar en un programa de discipulado para jóvenes de la misión. Incluso si has sido pastor toda tu vida, debes pasar por el discipulado. Así que participé en el discipulado, y fue allí donde Dios realmente se movió entre nosotros. Compartí parte de mi testimonio la última vez, el último mensaje que recibí sobre cómo ese programa de discipulado impactó mi vida. Recibí la inmersión del Ruach, el bautismo en el Espíritu, y realmente transformó mi vida. El barco fue increíble. Hicimos campañas de alcance en el Pacífico Sur y proveí. Tenían asistencia médica, además de asistencia espiritual, y eran las dos manos de la buena noticia. Si se quiere, tenían una clínica médica a bordo. Hicieron muchas cirugías de cataratas, devolviendo la vista a personas que no tenían gafas. Un simple milagro de gafas. Algunas personas en las islas que no tenían gafas recibieron su vista simplemente con gafas graduadas. También tenían cirugías dentales y de hendidura y muchas cirugías que ayudarían significativamente a las personas. Las islas a las que servimos eran muy tradicionales, muy tribales, viviendo en aldeas y chozas, y aún adoraban al volcán. Había un culto interesante llamado John Froncolt, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, en la isla de Tanna de Vanuatu, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos tenía una pista de aterrizaje y los soldados estadounidenses se hicieron amigos de los nativos. Al parecer, había un capitán en particular que era bastante amigable con los nativos, y cuando Estados Unidos se retiró de esa isla, los dejaron atrás, todos sus jeeps y equipo militar y entonces los nativos nunca habían visto algo así antes. Vieron máquinas volando por el aire y aterrizando, y trayendo golosinas para ellos, y entonces terminaron haciendo un culto donde pensaron que estos Ji de piel blanca debían ser representantes de Dios y su capitán debía ser Dios mismo, y aparentemente su nombre era John y John de América. Bueno, se perdieron la parte de América, así que se convirtió en el John de culto y esperaban a su Mesías John de América para regresar y darles todos estos bienes terrenales. Todavía existe allí y dices, bueno, ¿cómo puede ser eso? Bueno, tratar de explicar los aviones a la gente que nunca ha visto algo así. Ciertamente parece algo del cielo, la vida está sucediendo. La brecha se está cerrando. Pero todavía hay personas que cuando estuvimos allí nunca habían visto personas blancas. Sus bebés estaban aterrorizados de nosotros porque pensaban que éramos fantasmas. De hecho, tenían una historia interesante de dónde vinieron las personas blancas. Dijeron que todas las personas eran negras cuando Dios creó el mundo. Y las personas blancas dejaron las islas y navegaron tanto tiempo en los barcos que el sol y la sal del agua del mar nos quitaron todo el color, y así es como nos volvimos blancos. Interesante. Pero los niños estaban seguros de que éramos demonios o algo así. Así que fue muy interesante ver a gente que
No había tenido ningún contacto con realmente occidentales. Pero nuestro equipo haría trabajos de extensión médica. Y muchas de estas personas no tenían contacto alguno con médicos e incluso procedimientos simples como cirugías de cataratas o conseguir anteojos simplemente sucedían y tenían brujos que los ayudaban o decían que los ayudarían. Pero cuando nuestros equipos llegaron pudimos ayudar tanto con las necesidades físicas como con las necesidades espirituales, así que fue asombroso cuando las personas pusieron su fe en Yeshua. Las primeras cosas que hicieron fue cubrirse, quiero decir, no tenían mucha ropa, pero sabes que eso era básico. Ellos vivían en chozas, y fue un alcance asombroso. Pero y compartí algo de eso en algunos de los mensajes anteriores. Así que puedes regresar y dirigir eso, pero quiero hablar sobre Nuestro equipo, cuando estuvimos allí, estábamos en el barco. Y mientras el barco se preparaba para ir a la evangelización a las islas, estaba siendo reacondicionado en el puerto de Newcastle, Australia. Compartí testimonio sobre ese último mensaje, puedes regresar y escucharlo. Pero nuestro equipo estaba aún involucrado en él. Programa de entrenamiento de cipreses mientras el barco estaba siendo reacondicionado. El motor estaba siendo reconstruido y estaba siendo preparado para abrir otra clínica. A bordo realmente preparándose para la evangelización a las islas y mientras estábamos allí el Espíritu de Dios comenzó a moverse en nuestro programa de entrenamiento de discipulado y compartí sobre eso el último mensaje de mí y mi buen amigo anglicano que fuimos desafiados un poco con el movimiento de Dios, y teníamos nuestra versión del cristianismo conservador. Y el Espíritu Santo, la torre rompió eso, y una experiencia increíble con el poder de Dios. Pero a medida que la torre comenzó a moverse en nuestra comunidad allí, se convirtió en un hambre de Dios, y la gente quería más de Dios. Pero a medida que eso sucedió, Dios comenzó a poner su dedo en algunas cosas que necesitaban irse. Y todas estas eran personas que todos estaban a bordo, eran realmente, yo diría, una especie de crema de la crema de cristianos y judíos mesiánicos, había un puñado de judíos mesiánicos. En su mayoría cristianos, pero eran personas de todo el mundo, pero, bueno, eran cristianos sólidos. Diría yo, pero Dios seguía señalando algunas cosas. Para que su presencia se manifestara, queríamos más de Dios. Él empezó a mostrarnos cosas que debían eliminarse para recibir más de Él. Recuerdo una lección en particular. Nos enseñaron a deshacernos de todo lo que impedía nuestro caminar con Dios. Oramos y dijimos, Dios, ¿qué es eso en nuestra vida que podría ser un ídolo? ¿O qué es lo que nos impide alcanzar la santidad? Es asombroso lo que Dios empezó a señalar. Recuerdo a unos chicos de California, gente estupenda, maravillosa, buenos líderes de alabanza que disfrutaban de pasar todas las tardes surfeando en Newcastle, Australia. Dios dijo, el surf tiene que desaparecer. No es que el surf sea malo, pero puede serlo, y se ha convertido en un ídolo para ti. Deshazte del surfista. Recuerda a mi buen anglicano. Amigo, tuvo que quemar su revista National Geographic. ¿Qué les pasa? Bueno, le quitaba tiempo para buscar a Dios. Tenía otros amigos que quemaron su colección de música, ¿por qué? Porque les quitaba tiempo de Dios. Algunos rompieron con sus novios y novias. Les quitaba tiempo de Dios y eran relaciones enfermizas. Todos eran buenos jóvenes cristianos. Jóvenes mesiánicos, la gente deja de ir a las discotecas. Al ir al cine, dice, ¿qué le pasa al cine? Le quitan tiempo de Dios. Cuando la santidad llegó a nuestro grupo, el Espíritu comenzó a moverse. Estamos creando un espacio para Dios, Dios estaba creando un espacio para sí mismo. Expulsando las cosas del mundo. Y cuando eso sucedió, el Espíritu de Dios comenzó a moverse. La gente se recomprometió gloriosamente con Dios. Se bautizó en el Ruach, se manifestaron sanidades. Recuerdo que un joven amigo mío de California recibió el don de profecía. Estaba asombrado, podía leer el correo de la gente, algo que nunca antes había hecho. Dijo, ves una visión frente a mí y lo digo tal como lo vi. El Espíritu de Dios se movía. Tuvimos un avivamiento, el reino de Dios estaba cerca. Anhelábamos adorar, la gente madrugaba para leer la palabra. Y no podían esperar, venían temprano al culto. El culto era por la mañana y luego teníamos un culto voluntario por la noche que se realizaba a las 24 horas del día, todos los días de la semana. Los viernes por la noche era una noche completa de adoración. Las vidas de la gente se transformaban. El Espíritu de Dios se movía. Bueno, algo interesante que vimos mientras estábamos en el barco fue que el YWM es completamente voluntario.
Nadie cobra, de hecho, pagas para ser parte del YWM. Es un concepto novedoso de mantenerse a sí mismo mientras participas en misiones. Así que participé y pagué mi parte. El barco porque no hay puestos pagados. Es difícil mantener buen personal, Dios siempre proveyó. Pero en este momento en particular estaban cortos de ingenieros maestros. El ingeniero se encarga de la parte mecánica del barco y habían destrozado el motor, el motor diésel en este barco. Sacaron los pistones estaban en la cubierta del barco. Bueno, no soy un gran mecánico, pero sé lo suficiente para saber que cuando los pistones están en el barco, ese barco no va a ninguna parte. Que ya sabes, no soy bueno con las bujías ni cambiando el aceite. Pero sabía lo suficiente para conocer los pistones en la cubierta. Este barco va a estar varado aquí en el puerto y estábamos como a una semana de zarpar para el alcance y se suponía que estos pistones debían ser fresados y anillos nuevos y todo eso puesto y dije, Señor, tiene que estar pasando algo aquí, así que los líderes nos llamaron a todos y dijeron, saben que necesitamos orar para que Dios nos provea la gente que necesitamos para nuestro barco. Y entonces dije, creo que deberían haber pensado en eso hace unos 6 meses. Saben, puse un anuncio y dije que no se necesitaba mecánico. Dijeron que no, solo tenemos que orar y buscar a Dios. Y pensé, vaya, bueno, podemos orar y buscar a Dios. Pero creo que tal vez un anuncio podría haber sido una buena idea. Pero sin embargo, saben, dije, está bien, ayunaremos, oraremos y buscaremos a Dios, dejaré de comer. Y veremos qué hará Dios, y entonces estábamos ayunando y orando. Y el Espíritu de Dios se estaba moviendo, y una mañana como en alabanza y tiempo de adoración. Escucho esta conmoción en la parte de atrás, y este tipo viene por atrás. Está en su uniforme como de barco. Dijo, necesito hablar con el capitán, necesito hablar con el capitán. Y la gente dijo, bueno, todavía estamos en adoración, tienes que adorar. No, él dice, necesito hablar con el capitán ahora mismo, y así que nosotros lo hicimos. Nos pusimos en contacto con nuestros líderes y trajimos al capitán. Y solo adorando suavemente en el fondo. Porque quiero decir que esto es realmente interrumpido el flujo de adoración obviamente. Y estoy allí y escucho esta conversación en el hombre. Dice, necesito hablar con el capitán, ¿qué está pasando en el barco? El capitán le explica, bueno, somos un barco de misericordia, somos un barco de misericordia médica. Le brindamos ayuda médica en todo el Pacífico Sur. Y eso es todo, él dijo, no, eso no es de lo que estoy hablando. Sé de qué se trata, yo investigo eso. Pero yo necesito saber qué está pasando con la gente en este barco. Y el capitán, ¿qué quiere decir? Si puede explicarme un poco, dijo, llegué a saber, solo llegué a saber. Y bueno, cuénteme un poco. ¿Qué quiere decir? ¿Qué puedo contarle? Él dijo, bueno, mi esposa y yo estábamos en el muelle y salimos a comer. Y tuve una gran comida allí, justo en el muelle de donde estaba nuestro barco. Y ese es el muelle, los muelles allí, y Él dijo, estábamos caminando de regreso por el muelle después de haber salido a comer. Y escuchamos música, a mi esposa y a mí nos gusta la buena música, así que escuchamos música. Y seguimos la música hasta su barco. Y él dijo que allí en la parte trasera de su barco había un grupo de jóvenes. Y estaban tocando música y parecían estar cantando y adorando lo mejor que pude decir yo dice que no sé mucho sobre religión de hecho ni siquiera sé si creo en Dios fui bautizado. Como anglicano pero ni siquiera estoy seguro de que exista pero sé que algo sucedió en su barco y el capitán dijo cuénteme un poco más sobre qué sucedió. Dijo, mientras mi esposa y yo caminábamos hacia el barco. Nos sentimos atraídos por lo que estaba sucediendo allí en el barco de proa. Y dice, mientras observábamos, había una luz que circulaba alrededor de la gente que estaba tocando. Dice, y mientras el guitarrista tocaba o alguien cantaba. La luz simplemente rodeaba a esa persona, luego iba a las otras personas en el grupo, y la luz simplemente pasaba de persona a persona. Y luego lentamente la luz ascendía y se elevaba a los cielos. Dice, y necesito saber qué era eso. El capitán dijo, bueno, eso era la torre, el Espíritu de Dios. Comenzó a creer, he sido un enemigo de Dios toda mi vida. Pero necesito lo que esos jóvenes tenían. Se arrepintió allí de sus pecados, se deshizo de sus cigarrillos, se deshizo del desorden y dijo, quiero servir a ese Dios, porque ese Dios es un Dios real, y sentimos su presencia esa noche. Mi esposa y ambos sabemos que necesitamos lo que esos jóvenes tienen. Él dio su derecha allí, inclinando la vista frente a todos en medio de la adoración. Dice, necesito ser parte de esto. Dijo,
Me acabo de jubilar de mi trabajo como marino mercante y como ingeniero de barcos. ¿Podría su barco necesitar un ingeniero de marina mercante? Nuestro capitán dijo, acabamos de orar por ustedes esta mañana. Dijo, bueno, Dios debe haber escuchado, porque aquí estoy. Amigos, trabajó horas extra, reparó nuestros pistones, puso nuestro motor en marcha y pudimos navegar por el Pacífico Sur porque Dios había llamado a un hombre a través de la adoración. Cuando nos deshicimos del mundo, el cielo descendió y pudo hablar a la gente. Signo de apertura de interrogación. ¿Ven lo que sucede cuando uno se vuelve santo? No se trata solo de separarse y estar en su ídolo santo. Se trata de crear espacio para Dios, y cuando Dios tiene un espacio para manifestarse, se revelará con poder. Amigos, esa es la clase de santidad de la que hablo. ¿Quieren saber de otros milagros geniales que sucedieron cuando nos tomamos en serio la santidad para Dios? Bueno, estábamos allí con nuestro grupo y éramos unos 30 o 35 de todo el mundo. El barco estaba formado por personal de todo el mundo que trabajaba a tiempo completo. Todos habían pasado por el programa de formación de subcontratistas y estaban trabajando en el barco. Pero nuestro grupo estaba recién entrando y estábamos pasando por el programa de formación de discipulado. Y llevábamos unas semanas en ello. Y notamos algo significativo. Nuestras comidas eran en el barco, pero empezaron a servir pan tostado y frijoles horneados. Esa era la cena. Le dije a mi compañero de habitación, algo anda mal. O el chef no sabe cocinar o tenemos un problema en la cocina. Y a la mañana siguiente tuvimos tostadas y Vegemite. Si sabes lo que es el Vegemite, ve a Australia, es este extracto de levadura. Es muy salado. Ese fue el desayuno. Pan blanco tostado y Vegemite. Le dije a mi compañero de habitación, algo anda mal aquí. El almuerzo fue pan, arroz y frijoles horneados. Obtuvimos una pequeña adición en arroz blanco. Le dije a mi compañero de cuarto, algo excepcionalmente mal aquí. Era un poco mayor que yo, así que confié en su guía y él, así que iré a hablar con el capitán. Averiguaré qué está pasando, así que para resumir, va y habla con el capitán. Y aparentemente el barco estaba en problemas financieros. Así que tomaron toda la matrícula que habíamos pagado y yo sabía que lo que pagué es alrededor de $3 para hacer esto. Y lo usaron todo para comprar combustible y obtener piezas y suministros para el barco. Dije, bueno, espera un minuto. ¿Qué pasa con todo ese dinero? Hice los cálculos en mi cabeza, 30 de nosotros, 3,000, eso es mucho dinero. Bueno, cuesta mucho dinero operar un barco. Dije, bueno, tenemos que ir y protestarle al capitán. Dijo que no, ya he hablado con él, es que ya sabes que el dinero se ha gastado. Dije, bueno, esto es una locura, tenemos que protestarle a alguien. Dije, no, te equivocaste, tenemos que apelar a Dios. Dije, apelar a Dios, tenemos que apelar al capitán. Él es quien malgastó este dinero, fue dado para nuestro programa de entrenamiento de discipulado. Y lo gastaron en piezas para el barco. Nos morimos de hambre aquí con pan blanco, arroz y frijoles. Dijo, bueno, Dios lo sabe, solo necesitamos preguntarle a Dios al respecto. Así que creo que necesitamos pelar, quien esté por encima de esto, vaya a la junta. Diga que esto no está bien, esto es hambre, no se puede vivir con pan blanco. Dijo mi compañero de cuarto, solo confíe en Dios en esto. Voy a ayunar y orar, no se preocupe, Dios tiene esto. Así que ayunando, siento que ya estoy ayunando. Comí pan blanco 3 comidas seguidas, ese es un ayuno suficiente para mí. Ayunas, está bien, te mostraré. Dice, ayunaré. Gracias a Dios, estaba un poco más adelante en esta caminata que yo. Así que comienza a ayunar y orar, Dios, necesitamos comida. Recibimos este extraño golpe en la puerta del barco. Al día siguiente por la tarde, y era de una de las compañías. Allí en Newcastle, dijeron, somos una empresa de empaquetado. Y empacamos mantequilla de maní. Pero pusimos los sellos, las máquinas pusieron los sellos. Pero el pegamento que usaron era demasiado fuerte o la calibración no era correcta. Y apenas podemos sacar los sellos de estas botellas, así que no podemos enviarlas a la tienda. ¿Podría su barco usar 50 bolitas de mantequilla de maní? 50 palés de mantequilla de maní. Pensé, bien, eso es mejor que la Bejamita. Tomaré mantequilla de maní, gracias señor, soy de Estados Unidos. Hagamos mantequilla de maní que supere al extracto de levadura en extracto cualquier día. Extracto cualquier día es una mantequilla de maní. Aleluya, nunca le he agradecido tanto a Dios por la mantequilla de maní. Es algo maravilloso, pero mi compañero de cuarto dice, no, Dios apenas está comenzando.
La mantequilla de maní es buena, la mantequilla de maní proporciona mucho de lo que necesitamos. Pero necesitamos más verduras y necesitamos más frutas. No podemos vivir solo de mantequilla de maní y pan blanco. Eso es solo un paso mejor que el pan blanco y los frijoles, así que dijo, vamos a preguntarle a Dios, y ahora estoy empezando a estar de acuerdo con ellos. Dios, oye, gran trabajo con la mascota y la mantequilla. Nos vendría bien un poco más llamar a la puerta del barco. Había un huerto de naranjos cerca. Y dijeron, hemos tenido tal cosecha de naranjas que no podemos venderlas todas. ¿Podría su barco utilizar naranjas? Mi compañero de cuarto dijo, ahora estamos hablando de naranjas. Son buenas para nuestra salud, sí, y entonces aceptamos esto. Estas cajas y cajas de naranjas y teníamos jugo de naranja. Teníamos helado de naranja, teníamos naranja, lo que sea, podríamos hacerlo. Y había un restaurante en el camino que dijo, tenemos pedidos excesivos de verduras. Podrían usar algunas ensaladas, y mi amigo dice, ahora soy de California, dice, frutas sí. Ensaladas, podría vivir de eso, gracias, señor. Wow, esto es bastante bueno, tenemos la mantequilla de maní. Tenemos las naranjas, tenemos las ensaladas, pero mis amigos dijeron, no, ese sigue sin ser el Dios al que sirvo, todas esas son guarniciones. Todos esos son platos de acompañamiento, necesitamos el plato principal. Y mi Dios puede proveer, yo estaba como, esto es bastante bueno. 3 personas apareciendo en la puerta, oye, no presionemos a Dios. Deberíamos estar agradecidos, esto es mucho mejor que frijoles con arroz. Ahora dice, conozco a Dios, es mucho más grande que eso. De hecho, somos hijos del rey, sé que tiene algo bueno para nosotros. Dije, no, somos misioneros, quizá quiere que suframos. Dijo, no, somos hijos del rey, tiene algo bueno para nosotros. Estábamos adorando y recibimos otra llamada a la puerta. Ahora empezamos a esperar que Dios simplemente nos muestre a la gente. Ya saben, estamos esperando a ver quién tocará después. En los restaurantes que estaban a poca distancia de nosotros, el gerente del restaurante dice, nos han estropeado las neveras y los congeladores. Tenemos pescado congelado y hielo para pescado. ¿Podría su barco usar mariscos? Mi habitación podría decir, Dios mío, el mejor marisco de todo Newcastle. Australia llegó a nuestro barco. Él dice, tenemos el plato principal, la ensalada, el pescado y el postre. Dios nos proveyó, nunca nos faltaron. Cuando Dios empieza a obrar, hace cosas sobrenaturales, pero se necesita santidad. Quitar cosas del medio para que Dios pueda manifestarse en su poder y presencia. Quizás en otra ocasión les muestre cómo multiplicamos una caja de comida. Nuestro equipo misionero, que llegó a la isla, solo tenía una caja. Les contaré esa historia en otra ocasión, pero ya es hora. Quiero animarlos, solo amigos. Dios espera que traigamos el cielo a la tierra. Que seamos santos, que nos deshagamos de las cosas. Que le demos espacio para que se vea bien. Me gusta cómo lo dijo Jonathan Sacks. Un bendito recuerdo del Reino Unido. Una de las grandes diferencias entre el judaísmo y otras religiones es que, mientras otras buscan elevar a la gente al cielo, el judaísmo busca traer el cielo a la tierra. Amigos, creo que esto nos enseña una buena lección. Sí, nos preocupa el más allá. Pero deberíamos preocuparnos igual por traer el cielo a este mundo. Es un mundo que existe ante nuestros ojos, pero no lo ven hasta que dejamos espacio para que Dios se manifieste, hasta que lo revelamos. Somos esos guardianes y amigos. Cuando hacemos eso, el cielo puede invadir la tierra. Eso es realmente lo que buscamos. Porque Dios tiene oportunidades para manifestarse. Pero si seguimos con lo mismo y no le damos espacio, no podremos ver sus milagros como podríamos. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Con un poco de santidad se ve un poco de Dios. Con mucha santidad se ve mucho de Dios. Cuando estás en una posición donde nada más funciona excepto Dios, Dios se manifiesta poderoso. En Estados Unidos es fácil no necesitar a Dios. Se cuenta una historia sobre los primeros días de la iglesia clandestina en China. Trajeron a uno de los pastores principales a Estados Unidos y lo llevaron por todo el país, recorriendo algunas de las grandes iglesias y ministerios. Después de que Cristo cruzara Estados Unidos y viera la iglesia, se preparaban para volar de regreso a China. Su anfitrión le preguntó cuál era una de las cosas más importantes que aprendió de su tiempo en Estados Unidos y de verla iglesia.
Su respuesta fue, es asombroso cuánto pueden hacer los estadounidenses sin Dios. Si tienes dinero, no necesitas a Dios. Cuando estás al límite y tienes otra opción, Dios se muestra poderoso. No digo que todos debamos ser pobres, sino que necesitamos un lugar donde podamos hacer espacio para Dios. Que podamos crear un espacio en nuestra ajetreada vida diaria para santificarlo, así que no sé qué es eso para ti. No sé en qué cosa va a poner su mano. Pero creo que a medida que avanzas en esta semana y oras y dices, Señor, ¿cómo podría tener más santidad? Pídele que te quiet. Y puede que no sea algo malo, pero tal vez sea algo que lo ha desplazado. Cuando eso sucede se vuelve algo malo. Algo bueno puede volverse malo si toma el primer lugar. Amigos, creo que si le damos espacio, se revelará poderosamente. Creo que ese es el mensaje de nuestra porción de la Torah. Sé santo como yo soy santo, sé apartado para Él como Él se apartó. Deshazte de las cosas que te impedirían ser apartado. Para ser la novia del Mesías, tienes que estar divorciado de todo en el mundo. Tal vez no sean cosas malas, pero si toma Él lugar de Dios se vuelve malo, se convierte en ídolo. Así que nos animaría con las palabras de Levítico 19, debes ser santo porque yo soy santo. Porque yo no ahora lo tiene santo, Él es santo, Él está queriendo. Avivamiento y agitando nuestros corazones hacia ver más de Él. Pregúntale qué quisiera, ¿qué puedes mover para crear espacio para Él en este mundo? Y para cada uno de nosotros es algo diferente. Todos somos diferentes, todos tenemos nuestras propias vidas individuales. Responsabilidades individuales, todos tenemos nuestros propios compromisos individuales. El Señor sabe esas cosas, pero ¿cómo podemos traer a Dios a esas áreas?